¿Nadie más? Buen día, ¿qué va? Agente Bordón le habla de 14 Ayudantía. No, ¿cómo estás? Decime. Bien, ¿y usted? Bueno, otra manera que podemos prevenir es tratar de cargar las líneas de electricidad, más que nada que se utilicen mucho las pavas eléctricas. Bien, Hay que ver que el tono de corriente sea adecuado por eso, porque al tener una gran resistencia termina fundiéndose el mismo tomo y hace cortocircuito. exactamente. La limpieza, el saber no tener bastante material combustible Bien, acumulado, hay que ser, digamos, organizado en ese sentido, por los expedientes y todas las pilas esas que pueden tener archivados, ¿vio? Eso más o menos de mi punto de vista. perfecto, Gordón. Sí, así es el tema de la limpieza, justamente el tema que ayer hablábamos, que la limpieza y el Buen orden día, es, jefa. sí, principal. ¿Cómo le va? Sí, Buen día. ya puede compartir la pantalla. Bien, muchas gracias. Eh, Justamente hablábamos de la importancia de la limpieza y el orden del lugar de trabajo, ¿sí? Eh, Bueno, vamos a seguir entonces avanzando. Entonces, para todos los cursantes quedó en claro el título del, ¿verdad? Ah, la imagen, ahí sí tiene que ver. Ahí se ve. Eh, el triángulo del fuego, se explicaba ayer el principal Aguirre, está conformado por tres elementos, que si alguno de esos elementos falta, ese triángulo no se puede conformar. Justamente por eso se define como triángulo de fuego. Esos elementos son, uno, el combustible, y cuando hablamos de combustible, estamos hablando del material que está dispuesto para quemar. El elemento es el comburente, que básicamente es el oxígeno que se encuentra en la atmósfera. Y el tercero es el calor. Y el calor viene a ser la fuente energética, la llama esa que necesita para poder conformar el tercer componente del triángulo. ¿Sí? ¿Dudas del triángulo hasta acá? ¿Alguna? Bueno, habíamos dicho entonces que el combustible va a ser el material dispuesto a quemarse, el comburente es el atmósfera, el oxígeno que se presenta en la atmósfera en cantidad suficiente como para poder permitir esa reacción química. Y cuando hablamos de calor, estamos hablando de un aporte energético, de una fuente de energía que necesita eh, para poder iniciarse ese fuego. Y generalmente ese tipo de aporte energético se pueden dar en las formas más conocidas como llama, como brasas o chispas de las brasas, y también pueden ser algunos aportes energéticos que se originan por el uso de pirotecnias, ¿sí? Fíjense qué importante cuando hablamos de pirotecnia, porque justamente la pirotecnia es uno de los elementos que no está permitido en muchos eventos de concurrencia de público, ¿sí? La pirotecnia, al ser un aporte energético que además se desplaza,
me puede generar focos de inicio de incendio, de principios de incendio, en cualquier tipo de lugar cerrado o abierto, o incluso producir lesiones, ¿no es cierto?, de quemaduras en las personas. Por ejemplo, hay casos de otras regionales que tuve la oportunidad de poder observarlo, en donde en las canchas de los barrios se permite el ingreso de pirotecnia, no sé si es una cuestión cultural, pero entiendo yo que en la regional 14 eso no se está permitiendo, ¿verdad? A ver si alguien me puede confirmar, porque eso es hacer prevención también. No se permite, jefa. Perfecto. Sigamos por esa línea para hacer prevención de los incendios y de que las personas resulten lesionadas esta- con estas fuentes energéticas que son tan complicadas en su manipuleo. Eh, entonces, ustedes, estas son las formas, y bueno, cuando vemos acá la primer figura esta, eh, la primer foto que pueden ver, una llama, generalmente esa llama la vemos en lo que es la quema de basura, ¿no? Del vecino, que bueno, está haciendo algún tipo de poda, algún tipo de limpieza, y genera estos focos, que después se desplazan, las chispas, las cenizas vuelan y dan inicio a otro fuego, o en su caso se le sale de control, ¿no? Hay muchos casos en las zonas de fincas en donde este tipo de técnica para limpiar los campos se ha convertido en algo muy natural para los dueños de fincas. O sea, limpian el campo, todo lo que es la cosecha, prendiéndole fuego a todo el campo, ¿sí? Al terreno que necesitan ellos vaciar o limpiar. Y es una técnica que se aplicó desde siempre y en los tiempos que vivimos ha pasado a representar una situación de mucha gravedad porque estamos atravesando justamente una época de sequía, ¿no? Una crisis hídrica en estos últimos tiempos donde no hay precipitaciones, ¿sí? Eh, Hablábamos por ahí en otras capacitaciones que la única forma de que nuestros ríos traigan o nos aporten agua dulce es a través de las precipitaciones. No hay otra forma de captar agua, incluso el agua de bombeo, el agua de pozo subterráneo también es un agua de reserva que se produce gracias a las precipitaciones que se dan en las distintas regiones de la provincia. Y eso no está ocurriendo, ustedes saben, que estamos muy escasos de lluvias y en donde además tiene que llover no solo eh, cierta cantidad, sino que tiene que llover en forma prolongada para poder tener esa reserva. Entonces fíjense ustedes cómo venimos atravesando una situación en la que los incendios pasan a tomar otro tipo de relevancia y de gravedad y necesitamos apuntar mucho a la prevención y por eso esta capacitación, ¿sí? Cerrando la síntesis de lo que significa el triángulo del fuego, es lo que le explicábamos recién, entonces que cuando se unen estos tres elementos, se conforma el triángulo del fuego, ¿sí? Después tenemos cuatro formas o cuatro mecanismos para poder extinguir un fuego, ¿sí? Esos mecanismos se llaman segregación, enfriamiento, sofocación o inhibición. Con cualquiera de estos cuatro mecanismos, yo puedo ayudar a extinguir a ese fuego, ¿sí? Entonces, reiterando, decimos que sería el mecanismo de segregación, de enfriamiento, sofocación e inhibición. Cuando hablamos de segregación, estamos hablando de eliminar
algunos de los combustibles que están interfiriendo. Por ejemplo, dentro de una vivienda donde se empezó un principio de incendio, no un foco, por un cortocircuito, por ejemplo, nosotros podemos ayudar a que ese incendio no sea de mayor magnitud o que no se propague rápidamente, eliminando parte del combustible de esa vivienda. Por ejemplo, podemos extraer o sacar hacia afuera de la vivienda todos los materiales combustibles, muebles, electrodomésticos, ropa, ¿sí? Todo lo que sea de fácil combustión. Entonces, ahí ya estamos aplicando nosotros un método para ayudar a extinguir ese fuego. El otro método sería el enfriamiento, que incluye la disminución de la temperatura, bueno, que acá se da cuando actúa en forma directa la unidad de bombero a través del arrojo de agua o cualquier otra técnica para enfriar el lugar. No siempre puede ser agua, puede ser que también hagan la aplicación de fumígeno, de espuma, ¿sí? Que es otra forma también y dependiendo del tipo de fuego. Y después tenemos el mecanismo de sofocación, que acá pasa al revés. En vez de sacarle combustible, lo que puedo hacer es desplazar el oxígeno. Por ejemplo, en una vivienda, volviendo al mismo ejemplo, si yo tengo la producción de un incendio en una habitación, ¿cómo le desplazo el oxígeno? Simplemente sellando todas las aperturas, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Positivo, jefa. Y el otro mecanismo, que sería la inhibición, bueno, que incluye interferir en la reacción química en cadena. Cuando habla de inhibir, bueno, hablará se refiere al haber aplicado cualquiera de los tres mecanismos anteriormente nombrados, porque nosotros desplazando el oxígeno, enfriando o sacando material combustible, ya estamos interfiriendo en esa reacción química en cadena que se está produciendo dentro de un recinto, ¿sí? Entonces, eh, hasta ahí, estos serían los mecanismos de extinción del fuego, ¿sí? Entonces ya hemos visto incendio, hemos visto fuego, hemos visto el triángulo del fuego, hemos visto cómo son los mecanismos de extinción también de ese fuego. Y ahora vamos a ver la clasificación, y básicamente la clasificación del fuego se da con 5 letras simbólicas. Están los fuegos clase A, que algo ya mencionaba el principal Aguirre ayer también en su disertación. Están los fuegos clase A, que se refieren a cuando tenemos fuegos en donde se están quemando materiales como papel, madera, telas textiles, algún tipo de residuo, basura, poda, hojarascas, ¿sí? Y se representa con un triángulo verde y la letra A. Esa es la simbología de representación y tiene un porqué, ¿no? Entonces, esta sería la primera clasificación y donde vamos a clasificar dentro de la habitualidad de nuestras intervenciones la mayoría de los incendios, porque siempre tenemos involucrado este tipo de materiales, ¿sí? Por ejemplo, esas dos fotografías que ustedes ven, ¿qué tipo de fuego le parece que son? Es una vivienda y un incendio forestal. ¿Será fuego clase A para ustedes? Por el material combustible, jefa, digo que clase A sería. Por la Así es, madera de la vivienda también, jefa. correcto. ¿Quiénes son los dos que participaron? Agente Bordón, jefa, ayudantía.
Cabo, Cabo Burgo de Destacamento Dragón. Burgo del Dragón. Así es correcta la observación. Esto es un fuego clase A, puede tener interferido dentro de la vivienda algún tipo de otro fuego, pero bueno, eso ya vamos a ir entrando en detalle, pero es para que vamos tomando noción del curso, ¿sí? Estos son los fuegos clase B, donde están interferidos materiales líquidos, sustancias combustibles líquidas o que se licúan con la temperatura del fuego. Algunos ejemplos pueden ser los alcoholes o hidrocarburos líquidos como las parafinas. ¿Sí? Las parafinas son las que se utilizan generalmente, productos derivados del petróleo, de hidrocarburos en estado líquido, bueno, que se utiliza en algunos casos también para medicamentos, ¿sí? Que se transporta diariamente, ¿no? En los camiones de cisternas por la ruta nacional. Entonces esto incluiría un fuego clase B, ¿sí? ¿Cómo se simboliza? En un cuadrado color rojo con la letra B larga, ¿sí? Este sería un fuego clase C y este es uno de los más frecuentes que ocurren en las viviendas y también en comercio se da, incluyen todos los tipos de incendios eléctricos o de características eléctricas que se dan en todos aquellos equipos que están conectados a la red eléctrica y se pueden producir ya sean por sobrecargas, cortocircuitos o defectos en las instalaciones. Muchas veces son instalaciones ya obsoletas o instalaciones sin ningún tipo de mantenimiento, o una familia que ha ido a ese lugar y ha incorporado otro tipo de electrodomésticos a esa vivienda y no estaba la vivienda preparada para tal fin, ¿sí? Para, para, para que circule tanta tensión con ese nuevo uso. Y se representa la letra de un círculo, pueden ver en la figura, ¿sí? Después tenemos los fuegos clase D, y los fuegos clase D, bueno, tiene que ver cuando tenemos involucrados metales alcalinos, entre ellos los más conocidos como el sodio, el magnesio y el potasio. La peligrosidad que revisten este tipo de fuego es que reaccionan con el oxígeno, es decir, al momento de intervenir debe tenerse total precaución en cuanto a la reacción. Cada vez que se interviene en algún tipo de, de emergencias o de contingencias que involucra derrame con sustancias, existe una guía que se llama la guía SIQUIME. Esa guía lo que nos va a indicar es, primero, qué tipo de producto es con el que el personal de bombero va a ir a trabajar. Y además también nos va a ir marcando los tipos de reacciones de las sustancias, reacciones o la velocidad que presenta. Y siempre el conductor del camión que transporta la sustancia debe de manera obligatoria contar con una fila de seguridad o con una hoja de seguridad que se denomina así, para poder al personal de primera intervención de emergencia brindarle esa seguridad y poder trabajar de manera cautelosa y no llegar a causar mayores daños. Depende de la sustancia con la que se trabaje o del metal con el que se pueda estar trabajando en el lugar, puede incluso afectar a algunos vecinos que residan cerca del lugar donde fue la contingencia. Entonces, se representan con la letra fuego CD, involucra entonces metales, ¿sí? Y acá unos fuegos muy especiales, vamos a decirlo así, son los fuegos clase K, que involucran aceites
y grasas de cocina, ¿sí? Como dice acá, grasas de animales y aceites vegetales en las cocinas. Bueno, la K se deriva porque es una palabra que ha sido incluida en los Estados Unidos, es una palabra en inglés, Kitchen. justamente la K lo que indica kitchen y es en un rectángulo negro, ¿sí? Estos tipos de incendio tienen una característica también muy distintiva porque reaccionan con el agua, es decir, los bomberos, si van a extinguir un fuego dentro de un restaurante, en el sector cocina, puede observar es el uso de la, ¿sí? En este caso se aplicará algún tipo de agente fumígeno o en su defecto, este, si es un principio de fuego, no tomado, el Eh, restaurante debería tener jefa, un extintor jefa, manual disculpe, jefa, específico. ya quedan 8 minutos para que se Sí, corte el Zoom. sí, Faltaría que las personas que si pueden hacer favor volver a bien. escribir en el chat el presente. Por favor, escriban todos el presentismo en la mensajería antes que se corte y ya saben que hacemos un break de 20 minutos y volvemos a ingresar a las 10. Pero ahora registren su asistencia, por favor, antes que se termine en la mensajería. Gracias, principal. Eh, bueno. Esta clasificación de juegos clase K, este, siempre también con total advertencia al momento de intervenir la unidad de bomberos y también el personal, ¿no? El personal, los primeros interventores de dependencia. Eh, lo que venimos diciendo siempre es de que ustedes, al ser los primeros interventores, son nuestra primera línea de información, ¿no? De poder llegar al lugar y poder involucrarse un poco más sin llegar a acceder al lugar del incendio, pero sí brindarnos información que puedan haber recabado en el lugar y que no sea solo el nombre de quienes viven en la casa, sino información como qué tipo de comercio era, cuántas personas vivían, o si vivía una persona con algún tipo de discapacidad que no pudo haber salido del incendio, a qué hora empezó, en el caso de que se incendie un vehículo, dar información como si el vehículo se prendió fuego cuando si el dueño es el que lo apagó. Bueno, toda una serie de datos que a nosotros nos van a poder ayudar, no solo para intervenir, sino también para poder determinar algunas otras cuestiones como la causa de ese siniestro, ¿sí? Entonces, repasando la clasificación de los juegos, tenemos que son en total, ¿cuántas? Son esas y nada más. ¿Cuántas son las 5 serían, jefa. Exactamente. Son 5 la clasificación del fuego. Ustedes cuando les toque intervenir como primeros interventores haciendo la prevención o tal vez en algunas ocasiones colaborando al personal de bomberos, no siempre van a poder darse cuenta porque ustedes llegan y nunca van a ver, van a hacer llamas, ¿sí? Llama, humo, quizás no puedan advertir qué tipo de fuego es, pero en un recabado de datos del lugar, de la zona donde es el siniestro, tal vez pueda llevarme a dirimir la situación de qué es lo que ha ocurrido o qué material está involucrado, que es a lo que apuntamos. Bueno, este cuadro me vuelve a ilustrar con un poco más de claridad en las imágenes qué tipos
de materiales incluyen entonces cada uno de estos fuegos, de estas clases de fuego, ¿sí? De la clase de fuego a la K. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, que está. Después ustedes van a tener distintos productos que se dan una vez producido el incendio. Eh, Son productos de la combustión, ¿no? De ese incendio que ya está al rojo vivo, y ahí se producen gases tóxicos, humos y gases calientes, calor y llama. Bueno, la verdad que todos revisten su peligrosidad para poder intervenir. Los gases tóxicos que ustedes van a inhalar, incluso a una determinada distancia ya está contaminado esa atmósfera y van a poder sentirlo. Por otro lado también los gases calientes y una vez que tomen contacto en más proximidades del lugar del incendio, la afectación del calor y la llama en forma directa. Ayer habíamos dicho que nosotros somos material que también, Inflamable. eh, sí, combustibles como cualquier objeto, listos dispuestos para poder prendernos fuegos, que la situación en la que estamos nos expone, ¿no? O estamos expuestos, quiero decir. Entonces nosotros somos material combustible y el calor y la llama nos van a hacer tomar cáncer con nuestras prendas de vestir, con alguna chica que tengamos el rostro, con nuestros cabellos. Entonces, siempre la precaución con todos estos productos que son netamente productos que no es que eso que pueden o no estar presentes, están presentes sí o sí en una combustión. Y la combustión es justamente esa reacción química en cadena que se da una vez que el fuego ha iniciado. Y a mayor magnitud que es ese incendio, mayor serán los productos que se emanen de ese incendio. ¿Sí? Seguimos, por supuesto, de lo que es el que es el